Muy buenas noches, estimados participantes. A nombre de Biloir les doy una calidad bienvenida. Mi nombre es Fabián Flores y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Jocelyn Roa Palomino, quien es abogada maestra en gestión pública por la Universidad del Pacífico, con práctica y especializaciones en contratación pública y solución de conflictos por la Universidad de SAM. Ha sido abogada en la Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima y administradora de contratos de concesión en ATU. Su desempeño como abogada de la Subgerencia de Arbitrajes del Seguro Social es Salud y es árbitra y consultora legal. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan y les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie la sesión. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Fabián. Y antes que nada, quiero agradecer a Bill Lawyer, a toda la organización que han tenido bien invitarme para poder estar esta noche con ustedes. Agradezco también a todos los participantes que están aquí. Entiendo que a veces uno sale de la oficina, de trabajar, lo único que quiere es descansar y realmente se valora un montón, pues que estén todos ustedes aquí queriendo aprender un poco más de la nueva ley de contrataciones, de cómo esto pues está cambiando un poco la contratación pública actual. Así que realmente agradezco el tiempo que se han tomado para poder estar aquí hoy conmigo. Bueno, antes de empezar, me gustaría iniciar preguntando cuántas de las personas que estamos ahorita en la sala trabajan o tienen alguna relación con la contratación pública. Levanten la mano o si quieren utilicen el micro, no hay ningún problema. Como para saber más o menos qué noción de la contratación tienen. Ok, entiendo que si no levantan la mano es porque son personas que son totalmente nuevos en todo este mundo de la contratación pública y precisamente por eso están aquí tratando de pues capacitarse y aprender, ¿correcto? Gracias por responder, Luis. Ok, excelente. Entonces, desde ese punto, es más claro también para mí para poder saber más o menos cómo debo llevar la exposición. Una preguntita más. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala son abogados? ¿Pueden levantar la mano? ¿Ningún abogado? Excelente. Me acaban de comentar que ya habilitaron el audio, si es que alguno de ustedes quiere participar por audio o simplemente de repente levantando las manos, como acabo de mencionar, para saber el argot que se tiene que utilizar, ¿no? No ser de repente tan formal en el sentido de utilizar algunas palabras muy técnicas que utilizamos los abogados y de repente ser un poquito más, algo más coloquial. Pero entiendo que, bueno, la primera premisa es que la mayoría de los que estamos aquí, pues son personas que recién están entrando en el mundo de la contratación pública y están aprendiendo sobre esto. Me parece excelente porque lo cierto es que hoy en día la mayoría de personas están contratando con el Estado, están yendo en esta línea de contratación con el Estado o quieren entrar a trabajar en entidades públicas que están relacionadas con la contratación pública. Y precisamente por eso es que se están capacitando hoy en día. Los felicito, la verdad. Bueno, entonces para empezar un poco con la exposición, si bien es cierto, hoy me toca hablar sobre la gestión de proveedores, simplemente a manera de como un resumen súper rápido, quiero comentar que la contratación pública hasta el día de hoy ha sufrido por varios cambios. E imagino que ya los ponentes anteriores les deben haber comentado. La ley de contrataciones prácticamente a veces se modifica cada 2, 3 años. Realmente cambia bastante, a diferencia de otras leyes como el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil, que son leyes o artículos o normas un poquito más duraderas en el tiempo. La ley de contrataciones generalmente cambia en razón del nuevo gobierno. Entonces viene un nuevo gobierno y dice, ¿sabes qué? No me gusta esto, necesito cambiar, mejorar, actualizar, incorporar, cambio en la ley de contrataciones. Todo esto, por ejemplo, empezó con el RULCOP
que era el Decreto Supremo 034-80-VC, con el RUA, que era el Decreto Supremo 065-85-PCM, y con el REGAC, que era el Decreto Supremo 208-87-EF. ¿Qué era el RULCOP? Era el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos Públicos de Obra. El RUA era, em, Katy, ¿a qué te refieres con si es eficiente? No entendí bien el comentario. Ah, ok. Sí, que el gobierno... realmente no es para nada eficiente porque el cambiar de normativa a cada momento lo que hace es que no haya una certeza respecto de cómo es que el gobierno se va a comportar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno contrata con el Estado, por ejemplo, nosotros tenemos muchos proveedores que son extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que busca un proveedor extranjero? Busca cierta certeza respecto del gobierno. Cuando un proveedor, por ejemplo, extranjero, quiere ingresar a un nuevo país, ¿qué es lo que suele hacer? Dice, ok, vamos a analizar la normativa que tiene este país. Cada cuánto cambia, de repente no cambia, de repente es un país con normas como muy sostenibles en el tiempo o es un país muy cambiante. Si es un país muy cambiante, es de alguna manera riesgoso para las inversiones. ¿Por qué? Porque precisamente tú no sabes si es que mañana cambia un gobierno, llega otro y dice, ¿sabes qué? No me gustó esto, lo saco y obviamente eso no es muy útil para las personas que vienen y que quieren invertir en ese país. Entonces realmente no es eficiente, lamentablemente en el Perú, pues como les comento, los gobernantes suelen utilizar la ley de contrataciones como moneda de cambio de qué es lo que necesito ahorita, qué es lo que me conviene en este momento, y modifico la ley para lo que necesito en este momento. Entonces, como les comentaba, inicialmente teníamos tres normativas que estaban separadas, que era el RULCOP, el RUA, que acabo de mencionar, que era el Reglamento Único de Adquisiciones, y el REGAC, que era el Reglamento General de Actividades de Consultoría. Entonces, como eso estaba dividido, era todo un desorden, porque, por ejemplo, si querías ver el reglamento de licitaciones, tenías que irte al RULCOP, pero de repente en el RULCOP no estaba incorporado lo que estaba incorporado en el RUA, tenías que ir a la normativa del RUA, pero de repente en el RUA no estaba tan completo y tenías que irte al REGAC. Y así tenías que estar saltando de normativa en normativa y no estaba todo unificado. Entonces, en el 98, pues los gobernantes en ese entonces se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos la normativa demasiado diversificada, juntemos todo en una sola normativa, pues que sea útil para la contratación que tenemos en este momento. Y para eso salió la ley 26850, que fue la primera unificación del RULCO, RUA y REGA en una sola ley. Posteriormente a esta ley de 1998, que fue la 26850, salió el decreto legislativo 1017, esto se dio en el 2009. Tengan en cuenta que con la ley siempre sale un nuevo reglamento. Luego de la ley, del decreto legislativo 1017, se emitió la ley 30225 en el 2016. Ahora, si bien es cierto, estas son, digamos, las modificaciones más grandes durante estos periodos de la ley 26850, del decreto legislativo 1017 y de la ley 30225, se hicieron modificaciones tanto en la ley como en el reglamento. Entonces, claro, no se cambió toda la ley o todo el reglamento, pero se hicieron modificaciones de repente en artículos, se hicieron incorporaciones de artículos y así sucesivamente. Y luego de la ley 30-22-5 es que llega esta ley que tenemos hoy en día, que es la ley 32069, que ha incorporado realmente varias cosas y tenemos bastantes artículos de lo que solíamos tener en las leyes anteriores. Me parece incluso que cada ley y cada reglamento ha venido incorporando más artículos tanto a la ley como al reglamento, lo que hace que probablemente cosas que no estaban tan reguladas antes, ahora las podamos tomar en cuenta y ahora sí estén reguladas. Y lo cierto también es que, pues claro, cuando uno trabaja en el Estado, por ejemplo, en el órgano de contrataciones o incluso en el órgano que se encarga de la defensa del Estado, que son las procuradurías, te das cuenta que hay artículos del reglamento o de la ley que realmente no son muy buenos, porque de repente dejan una interpretación demasiado abierta que hace que de repente no sea muy bueno, o de repente hay cosas que el legislador en su momento
no tomó en cuenta y dice, oye, ¿sabes qué? Quizá con una nueva ley o con una modificación siguiente, pues voy a hacer esta incorporación que pueda mejorar cómo se va a entender estas leyes o esta normativa para la contratación pública. Entonces, eso es bastante importante. Ahora sí voy a pasar a compartir el material que tengo para ustedes. ¿Me comentan, por favor, si se puede ver la imagen? ¿Estamos viendo todos la imagen? Sí se ve, doctor. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces, como les comentaba el día de hoy, el tema que tenemos para exponer es respecto de la gestión de proveedores. Y esto incluye la selección, el registro, el cumplimiento de obligaciones y las sanciones. Es un tema realmente bien interesante para todas las personas o empresas o consorcios que quieren comenzar a contratar con el Estado. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Quién es el proveedor? El proveedor es una persona, ya sea natural o jurídica, nacional o extranjera, que a partir de sus actividades como agentes de mercado, contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras necesarios para alcanzar la finalidad de la ley. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que el Estado, en los diversos poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, e incluso en todas las entidades públicas, nosotros necesitamos de ciertos servicios. Por ejemplo, si uno está enfermo, ¿a dónde vas? ¿A algún hospital de salud o del MINSA? Si necesitas el servicio de agua y desagüe, ¿quién te lo da? SEAPAL. Si es que de repente tienes algún problema laboral y necesitas hacer alguna denuncia porque, no sé, pues tu empleador te está explotando, vas al Ministerio de Trabajo. Entonces, todas estas entidades, si bien es cierto, brindan un servicio al ciudadano, también necesitan contratar. Por ejemplo, todas las entidades públicas necesitan el servicio de limpieza, porque obviamente uno no va a ir a trabajar a un lugar que está sucio o que está desarreglado, entonces necesita servicio de limpieza. Las entidades públicas necesitan servicio de vigilancia. Obviamente, personas que estén en las puertas, resguardando la seguridad de todas las personas que estén adentro. Eh, las personas que trabajan en oficina, ¿qué necesitan? Computadoras. Personas que venden, no sé, pues las computadoras, las impresoras. Y de repente también, para poder imprimir, ¿qué necesito? Papeles. Entonces, todos estos servicios, todo lo que uno puede imaginar como servicio de limpieza, servicio de seguridad, el vender computadoras, el vender papel, el vender lapiceros, el vender borradores, el venderle sillas, el venderle mesas al Estado, es un negocio. ¿Y quién puede ser proveedor de el Estado? Pues realmente cualquier persona que tenga el Registro Nacional de Proveedores, que es el RNP. Entonces, claro, acabamos con la siguiente premisa. Para ser proveedor del Estado se debe contar con inscripción vigente en el RNP, de acuerdo con los requisitos, excepciones y demás condiciones establecidas en el reglamento. El proveedor inscrito en el RNP interesado en brindar bienes, servicios u obras al Estado no debe encontrarse incurso en alguna causal de impedimento para contratar con el Estado. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, una persona, imagínense, yo trabajé como jefa en salud, ¿no? En una división de salud fui jefa. Además, digamos que fui la jefa, el titular de salud. Entonces, luego termino de salud y quiero ser proveedor del Estado y también quiero ser proveedor, es más, para el mismo de salud. No se puede, pues, porque yo he sido jefa directa, o sea, he sido jefa de la entidad. Entonces, hay ciertos impedimentos que están en la norma para las personas que quieren ser proveedores. Ahora, esto no significa que las personas que han tenido cargos directivos altos jamás puedan contratar con el Estado, claro que no. Pero la normativa te impone cierto tiempo predeterminado para diferentes posiciones en las que te dice, si tú tuviste esta posición, no vas a poder contratar con el Estado en 6 meses. Si tuviste esta otra, de repente 1 año y así sucesivamente. Los tiempos son distintos dependiendo de la posición que haya tenido cada persona. Entonces, por ejemplo, este es uno de los impedimentos que podrían tener las personas si es que quieren contratar con el Estado, sobre todo de manera inmediata. ¿Hasta ahí vamos claros?
¿Tienen alguna consulta? Por favor, levanten la mano, lo vamos respondiendo en el camino para que no se queden con la incógnita de ¿y qué pasa aquí? Y esta otra cosa, ¿sí? Siéntanse totalmente libres de preguntar, de utilizar el micrófono, o de levantar la mano, o de escribir en el chat, como les sea más cómodo. Ok, entonces luego tenemos que ya, si bien es cierto, a ver, creo que alguien ha escrito. Ok, todo claro, muchas gracias, chicos. Ya, lo que les mencionaba. Entonces, ¿cómo hago para inscribirme en el RNP? Pues es muy sencillo. Se pueden inscribir en el Registro Nacional de Proveedores todas las personas interesadas en participar en las contrataciones que realiza el Estado de manera individual o en consorcio. Ahora, ¿por qué? Claro, es importante mencionar esto, porque, por ejemplo, para ciertos servicios, por ejemplo, como el de limpieza, hay entidades que te dicen que tienes que tener ciertos años de experiencia. Entonces, de repente, si yo soy una persona que recién me acabo de escribir en el RNP y digo, oye, yo quiero ser la proveedora de servicio de limpieza para, no sé, pues, el Ministerio de Agricultura, pero soy nueva, recién me he inscrito, pucha, no tengo la experiencia que requiere, pero me doy cuenta que de repente hay una empresa que tiene los años de experiencia, entonces me puedo consorciar con esta empresa y participar los dos de la mano para presentarme en el proceso de selección, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona, ya sea individual o en consorcio, se puede presentar. Como mencioné hace un momentito, el impedimento de inscripción para los proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática, perdón, el procedimiento de inscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero ser una proveedora de algún bien o de algún servicio, presento los documentos que están, que se indica en la misma página el RNP, hay todos unos requisitos. Cumplo con los requisitos, los presento en mesa de partes y eso significa que automáticamente yo ya soy una proveedora del Estado. Y vale mencionar que esta inscripción es de manera indeterminada. No significa que me inscribo un año y que al siguiente año tengo que volver a hacer la inscripción y así año tras año. En realidad no. Para bienes y servicios es totalmente automático y es indeterminado. Ahora, en el caso de consultores de obras, el RNP les asigna una categoría y una especialidad para cada categoría. Y en el caso de ejecutores de obras, una capacidad máxima de contratación. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los consultores de obras o de los ejecutores? Como entenderán, el consultor o el ejecutor es el que va a hacer, a la redundancia, una obra o hacer el expediente técnico de una obra, o hacer la supervisión de una obra o la ejecución de una obra. Entonces entenderán que estas empresas o personas que van a brindar este servicio no pueden ser personas que sean totalmente nuevas, ¿no? Imagínense, no sé, pues alguien que acaba de terminar la universidad, un ingeniero que acaba de terminar la universidad y dice, ya, yo voy a hacer esta obra de, no sé, pues, esta carretera Lima-Pisco y el Estado te dice, ya, chévere, lo quieres hacer, pero tienes experiencia para poder hacerlo, porque entendamos que estas son, digamos, proyectos de gran envergadura. Entonces, obviamente, las personas que se presenten para poder hacer esta clase de obras, pues tienen que tener tanto la especialidad como la categoría necesaria. ¿Y qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, para ejecutores de obras hay una especialidad realmente amplia. Por ejemplo, hay especialistas en caminos, hay especialistas en hospitales, hay especialistas en hacer colegios, hay especialistas en hidroeléctricas, o sea, la especialidad es totalmente amplia. Una persona que sabe hacer un colegio no es exactamente lo mismo que hacer una carretera o que hacer una hidroeléctrica. Entonces, obviamente, la especialidad es importante y esa especialidad te la da el RNP. Entonces, aquí la inscripción no es totalmente automática. Tú presentas una serie de documentos ante el RNP que son realmente bastante específicos y el RNP es el que te dice, ok, tu capacidad para contratar es esta, ¿no? Que es generalmente dependiendo de la experiencia previa que hayas tenido en algún otro proyecto. Aquí también es importante mencionar que los proveedores son responsables de la información declarada, así como por la documentación presentada en cumplimiento de las reglas de actualización y de los procedimientos seguidos ante el RNP, las cuales tienen carácter de declaración jurada sujetándose al principio de presunción de veracidad. ¿Y qué es lo que sucede acá muchas veces? A veces
las personas presentan documentos y, por ejemplo, esto es más que nada se da en el caso de las obras. Las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una mayor cantidad una mayor capacidad de contratación. ¿Por qué? Porque eso significa que me puedo presentar en obras más grandes. Mientras mayor la capacidad de contratación, significa que tú te puedes presentar en obras de millones. Cuando tu capacidad de contratación es menor, pues significa que puedes presentarte en obras muy pequeñas y de repente eso no te es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas presentan contratos o facturaciones que no necesariamente son suyas. De repente se la piden a algún compañero, algún amigo, y esto resulta ser una información, pues, a veces falsa o inexacta. ¿Y qué es lo que pasa? Que el RNP tiene la capacidad de poder hacer una fiscalización posterior, no solamente para las personas que se presentan en obras, sino también para bienes y servicios. Si es que tú por ahí te presentaste para ser un proveedor del RNP para bienes y servicios y de repente uno de los certificados que presentaste es falso, el RNP, luego de que presentaste todos los documentos y que te dijeron ya estás aprobado, posteriormente puede volver a revisar y decir, oye, Jocelyn Roa, acabo de revisar que me presentaste un certificado de trabajo, de haber trabajado, no sé, pues, en Graña y Montero. Le hemos preguntado a la empresa y dice que tú nunca has trabajado ahí. ¿Qué pasó? Entonces, eso inicia un procedimiento, una apertura de procedimiento sancionador para el proveedor que puede haber presentado esa documentación falsa o inexacta. Y pues ya el Tribunal de Contrataciones se encargará de ver si es que se sanciona o no se sanciona. Y claro, esto también va de la mano a que si es que te sancionan, pues estás impedido de contratar con el Estado y el tiempo, pues lo dictamina el Tribunal de Contrataciones dependiendo también de la gravedad de la. Ahora, como hablábamos hace un momento, tenemos las categorías de los consultores de obras y tenemos, por ejemplo, eh, cuáles son los montos de las experiencias más o menos. Nosotros en el RNP tenemos cuatro categorías, categoría A, B, C y D. Y acá están los montos que tiene que sustentar la empresa que quiere ir, por ejemplo, a la categoría D, a la categoría C, la categoría B o la categoría A. Si se dan cuenta, la categoría A son realmente para las empresas nuevas, para las empresas que recién están surgiendo, que de repente han constituido una empresa consultora o una empresa constructora que recién está empezando y dices, oye, quiero contratar con el Estado, pues si es que no tienes ninguna experiencia, te van a mandar a la categoría A para que puedas empezar y comenzar a ganar experiencia para que luego puedas solicitar el incremento de la capacidad. Em, Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿y qué es, o sea, qué es lo que necesito para estas categorías? Pues, por ejemplo, en la categoría A se le otorga a los consultores de obras que no acreditan experiencia, que es lo que acabo de mencionar, las personas que de repente son totalmente nuevas, que quieren ingresar en todo este mundo de la contratación pública y no tienen experiencia. Y el monto máximo de la contratación de consultoría de obras, según la especialidad a la que pueden participar, es hasta 8 UITs. Eso significa que si yo soy un proveedor del Estado de obras, que estoy en la categoría A y quiero postularme a obras que está licitando el Estado, la cantidad máxima de la obra a la que yo me puedo presentar es 42.800 soles. O sea, si se dan cuenta, es una obra bien pequeñita, pero es por la categoría que tengo. Y esto va a ir incrementando dependiendo de la categoría. Si se dan cuenta, aquí en la categoría B, pues dice, por ejemplo, que se acredita con un servicio de consultoría de obra cuyo monto de ejecución de obra determinado en el expediente técnico es de 400.000 o con dos servicios de consultoría de obras cuyos montos de ejecución determinado en el expediente no sean inferiores a 200.000. El monto máximo de las contrataciones de consultoría de obras según la especialidad en las que participa es hasta 485.000. Y así cada una de las categorías va a ir incrementando el monto y va a ir incrementando el monto precisamente porque digamos que la especialidad y el tiempo de conocimiento que se requieren para estos temas, pues realmente va variando. Como les digo, no es lo mismo una persona que de repente ha constituido recién su empresa, que de repente está haciendo recién consultorías, que pueda postular a una obra pequeñita a una persona que se necesite para construir todo un colegio. Entonces entenderán que la expertise realmente es muy importante. ¿Y cómo es que uno acredita la expertise? Por ejemplo, en las empresas constructoras
que ya han participado en otras licitaciones públicas, una forma de acreditar la experiencia es el contrato. Entonces tú, si es que quieres incrementar, por ejemplo, tu monto de capacidad para contratar, pues presentas, vas ante el RNP y dices, oye, mira, he hecho 5 contratos cuyo monto individual es de, no sé, pues 2 millones. Entonces ahí el RNP va viendo y dice, ah, mira, está acumulando experiencia. Ok, de repente ya no vas a estar en la categoría A, ahora vas a estar en la categoría B. Y así sucesivamente. Mientras más contrates, significa que puedes ir subiendo de categoría porque obviamente tu capacidad también puede ir incrementando. Y eso es bastante importante para las personas que pues apuntan a obras muchísimo más grandes y de gran envergadura. Ahora, ¿qué pasa si es que, o mejor dicho, cómo es que procede la suspensión temporal de la inscripción en el OS? ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo les comentaba. em, Cuando las personas ya, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, yo me presenté a un servicio de, no sé, pues, digitalización de expedientes. Mi empresa Jocelyn Roazac se presentó ante el Ministerio de Agricultura para hacer una digitalización de expedientes. Eh, y obviamente, si yo me presento es porque quiero hacer el servicio. Pero ¿qué pasa? De repente ya llegué, me dicen, tú ganaste la buena pro y no firmo el contrato. No voy dentro del tiempo que me dice la entidad para presentar mis documentos y firmar el contrato. Entonces, esto es un incumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Porque desde que a ti te dan ya la buena pro del procedimiento de selección, pues significa que ya estás obligado a presentar todos los documentos para que puedas firmar el contrato y brindar el servicio. No hay mucho sentido, no hay mucha lógica de una persona que se presente, que gane y que luego diga, ah, no, sabes que ya no quiero, porque eso significaría que pues el Estado, la entidad ha gastado tiempo, ha gastado recursos para esta convocatoria, pudo haberle dado la buena pro a otra empresa que de repente sí estaba interesada y pues perdió tiempo contigo, que tú simplemente fuiste para probar de repente si querías ganar o no, y al final no llegas a contratar. Entonces, hay algunos supuestos en donde te pueden suspender temporalmente eh, de la inscripción. Una de esas es, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, cuando incumple su obligación. Ah, perdón, esto es el incumplimiento de actualizar la información. ¿Qué es lo que les mencionaba? Cuando uno se presenta para ser proveedor, tiene que presentar toda una serie de documentos. Entonces, tú como proveedor tienes la obligación de que si algo en el estatus de los documentos que has presentado cambian, pues lo tienes que actualizar. Si es que tengo algún nuevo servicio, si es que hay algo que ha sucedido en toda la ejecución de los servicios, pues tienes que indicárselo al RNP para que el RNP pueda ir actualizando esa información. Entonces, que tú no actualices esa información significa que te pueden suspender de manera temporal. Otra manera de que te suspendan de manera temporal es cuando la evaluación de la información financiera resulta que el proveedor es insolvente. Y claro, esto resulta peligroso porque imagínate una empresa, no sé, pues, una empresa de seguridad y vigilancia que se presentó, está inscrito en el RNP y luego resulta que cuando el RNP hace una fiscalización posterior, se da cuenta que la empresa está en la quiebra. ¿Cómo la empresa puede seguir contratando con el Estado si de repente la empresa está en la quiebra o está por irse a la quiebra o de repente sus estados financieros están en rojo? Esto obviamente es muy peligroso porque significaría que de repente esta empresa se está presentando a alguna licitación con alguna entidad del Estado, el Estado la puede otorgar la buena pro y esta empresa no va a poder brindar el servicio. Entonces, esto es muy peligroso y también es pues causal de una suspensión temporal. Y la siguiente es, pues, que de repente el proveedor mismo diga a veces que suspéndeme porque de repente, no sé, pues estoy pasando por algún inconveniente interno de la empresa y no puedo seguir contratando con el Estado, entonces necesito que me suspendas por un tiempo determinado y de repente luego voy a volver y todo bien. ¿Y cuáles son las causales para que te saquen definitivamente del RNP? Pues el retiro definitivo del RNP extingue la inscripción del proveedor en el RNP y puede ser a solicitud del proveedor o de oficio cuando el OS advierte alguna de las siguientes causales. Muerte o extinción del proveedor. Pues
Es algo lógico, ¿no? Si es que de repente tú te presentas, en mi caso, por ejemplo, yo me presento como Jocelyn Roa y Jocelyn Roa muere, no tiene sentido que Jocelyn Roa siga inscrito como proveedor del Estado si ya no va a brindar el servicio. eh, por haber sido sancionado con inhabilitación definitiva conforme al artículo 91 de la ley. Esto es lo que les mencionaba. Hay las sanciones que vamos a ver de manera posterior. Si es que fuiste sancionado, pues eso significa que te van a retirar el RNP. Un tercero puede solicitar el retiro definitivo del RNP de un proveedor por las mismas causales previstas en los literales del numeral anterior. Claro, de repente, yo me doy cuenta que Juanita, la empresa Juanita SRL, ha sido sancionada y de repente el RNP no se ha enterado. Entonces yo voy y le digo, oiga, señora RNP, a esta empresa Juanita SRL la han sancionado por esta causal en específico. La tiene que sacar del RNP. Entonces el RNP dirá, oye, tienes razón, la vamos a retirar. Y claro, debemos entender que esto debería ser de manera automática, pero el RNP tiene millones de proveedores. Entonces, a veces es un poco complicado que de repente pueda tener y llevar el registro de absolutamente todos. Debería ser así, pero a veces se complica un poco. Y en los casos de retiro definitivo a solicitud del proveedor, puede volver a incorporarse al RNP a través del procedimiento de rescripción. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, como les mencionaba hace un rato, de repente, no sé, pues la empresa Jocelyn Roasac está pasando por problemas de financiamiento. Y antes de que el RNP me diga, oye, estás teniendo problemas financieros, yo misma voy y le digo, ¿sabes qué, señor RNP? Ahorita estoy pasando por problemas financieros, necesito que me suspendas por mientras. Y de repente o vuelvo posteriormente, años después, repotenciada porque ahora tengo nuevo capital y tengo nuevos inversionistas y ahora ya estoy bien, puedo volver de repente de nuevo como Jocelyn Roa SRL, o de repente Jocelyn Roa se vuelve una empresa, no sé, pues, Supervisiones JRP SAC. ¿No? Entonces, de repente crecí, ya no soy Jocelyn Roa, pero ahora soy empresa supervisora tal. Entonces puede modificarse también. Ahora, hace rato hablábamos de temas de infracciones y las infracciones son realmente importantes porque significan que los proveedores que ya están inscritos en el RNP pues tienen ciertas causales por las cuales, valga la redundancia, te pueden poner alguna suerte de sanción durante la inscripción del RNP. Y como se darán cuenta, realmente hay varias aquí. Empezaremos primero por mencionar la que está en el artículo 87.1, inciso A, que menciona que te pueden sancionar por desistirte o retirar injustificadamente tu propuesta de manera reiterada. ¿Qué es lo que yo mencionaba, no? Me estoy postulando, me he presentado para algún procedimiento de selección, ya sea una licitación o lo que sea. Ya presenté mi propuesta y de pronto la quito. No hay ninguna explicación. Digo, no, ya no quiero, la quito. Y de repente tengo este mismo accionar en reiteradas veces, 3, 4, 5 veces, vuelvo a hacer lo mismo. Ok, eso significa que me pueden sancionar. ¿Por qué? Porque significa que no estoy siendo seria con mi presentación en estos procedimientos. Y como les digo, hay procedimientos que realmente demoran un poco, como las licitaciones. A veces pueden demorar hasta un mes, porque como son procesos grandes, pues la entidad se tiene que asegurar de que se presenten proveedores, de que esos proveedores pues puedan ofrecer un buen servicio, y esto obviamente demora. Y claramente, si una entidad se presenta para una licitación, o mejor dicho, saca una licitación, es porque requiere este bien, servicio u obra. Entonces no es porque simplemente esté aburrido y diga, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una licitación. No, significa que la entidad necesita ese servicio y pues al necesitar este servicio necesita proveedores que sean serios y que digan, ok, yo puedo brindar el servicio, el bien o la obra que tú estás requiriendo. Entonces, que hagas esto de presentar, presento, me voy, no es serio y también le quita tiempo a la entidad para lo que está necesitando. Otra de las causales por las cuales te podrían infraccionar es, pues, por incumplir injustificadamente con tu obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar los acuerdos marco, que es lo que mencionaba también. Ya está, llegué todo el procedimiento de selección, me otorgaron la buena pro, me dicen 8 días para firmar el contrato, nunca me presenté. ¿Qué pasó? Ve tú a saber por qué no te quisiste presentar para firmar el contrato
Y esto hace que si ya te dieron la buena pro y te dicen en 8 días tienes que presentarme todos los documentos de esta lista para que podamos firmar el contrato y ya podamos iniciar el servicio, y si tú no lo haces, pues te infraccionan y te mandan al Tribunal de Contrataciones. Otra de las causales es por subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante. ¿Y qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, a veces sucede en empresas de obras, puede suceder en servicios y en bienes también, pero pongamos el ejemplo de obras, que de repente te contrataron a la empresa este, Bob el Constructor SAC para que haga no sé, pues, una capilla. Una municipalidad la contrata y dice, ¿sabes qué? Queremos poner una capilla en este lugar. Y esta empresa, Bob el Constructor SAC, dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo, voy a subcontratar a Perico de los Palotes SRL para que ellos hagan la obra. Entonces, no es que esté mal el subcontratar, pero hay contratos o hay bases que dice que si tú te estás presentando para esta obra, eres tú quien la tiene que hacer. No puedes subcontratar. Entonces, si es que está especificado que eres tú quien tiene que hacer la obra y que no se permite ninguna suerte de subcontratación en ningún porcentaje, pues no vas a ir y subcontratar, ¿no? Eso es bastante lógico. Entonces, si es que la entidad te atrapa subcontratando cuando claramente no podías hacerlo, pues eso también te va a hacer acreedor de una infracción. Otra de las causales es negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, a mí me contrataron para hacer una directiva en una entidad pública. Me contrataron solamente para que haga la directiva porque yo soy especialista en directivas. Entonces ya está, ya firmé el contrato, me dicen, Jocelyn, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas una directiva de estas características y la necesitamos en 10 días. Te vamos a hacer el primer pago con la firma del contrato de un porcentaje y los siguientes pagos van a ser a la presentación del informe. Y yo, ya está, perfecto. Pasa el tiempo y nunca presenté mi informe. Me mandan una carta diciéndome, oye, Jocelyn, inicialmente el contrato indicaba que, no sé, pues en el plazo de 10 días tenías que haber presentado la directiva, ya estamos en el día 11, no has presentado nada, te solicitamos el cumplimiento de tus obligaciones bajo procedimiento de resolver el contrato. Y digo, ¿sabes qué? No, estoy aburrida, ya me pagaste un porcentaje, no quiero. Eso también es una causal de que pues te puedan infraccionar, de que incumples con la obligación por la cual te han contratado. Puede ser, obviamente, este es uno de los tantos ejemplos por los cuales se pueden contratar. De repente te contratan para que brindes bienes, de repente, no sé, pues me contratan para que lleve una estantería que necesita la Biblioteca Nacional. Nunca la llevé. No, no incumplí. O de repente la biblioteca me contrata para que lleve 100 estanterías, lleve 75. Yo sé, pero eran 100. Ah, sí, perdón, solamente tenía 75. Eso es un incumplimiento de obligaciones y por las cuales también te pueden infraccionar. Otro de las causales es por suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con una inscripción vigente en el RP. Y esto es claro. Todas las personas que contratan tienen que tener la inscripción vigente en el RNP. Ya les comenté que para bienes y servicios la inscripción es indeterminada. O sea, eso significa que si yo me inscribo, no significa que esto va a vencer al año, a los 2 años, o a los 5, o a los 10 o a los 15 años. No, es de ahí hasta adelante, a menos que pues te suspendan por alguna de las causales que ya mencionamos hace un momentito, y de repente te suspendan la inscripción. Entonces, si estoy suspendida, obviamente no puedo contratar con esto. Una de las causales más para que te puedan infraccionar es pues por elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva. Y esto va ya más para el lado de pues las ejecuciones de obra. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo de las obras tenemos las personas que elaboran los expedientes técnicos, las personas que ejecutan el expediente técnico y las personas que supervisan el expediente técnico. ¿Y qué es el expediente técnico? Pues el expediente técnico es em, la guía de cómo se tiene que hacer una obra.
en palabras sencillas. El expediente técnico es el manual de qué es lo que quiero y cómo lo quiero, dónde lo quiero, de qué tamaño lo quiero, y para cuándo lo quiero. Entonces, el expediente técnico claramente se hace por personas que son expertas. Por ejemplo, yo digo, necesito un expediente técnico para la elaboración un expediente técnico para un colegio en la selva, por ejemplo. Entonces, las personas que sean expertas en elaborar expedientes técnicos, que si bien es cierto, es documentalmente, pues realmente eso significa que tienes que ir a la selva, que tienes que ver las condiciones de dónde va a ser el colegio, que tienes que ver si es que hay pendientes, si es que de repente el piso es rocoso, de repente el piso es suave, o sea, todas esas características son muy importantes. Entonces, si yo elaboro un expediente técnico que tiene deficiencia, esto también va a ser una causal de infracción. ¿Por qué? Porque aparte de que yo te voy a pagar por este servicio de hacerme este expediente, entonces yo este expediente se lo voy a dar a una persona que va a ejecutar esta obra. Y cuando la persona vaya al colegio va a decir, oye, pero este expediente está mal, porque mira, acá dice que de repente el colegio lo tenía que hacer en una zona en donde el suelo es rocoso y lo cierto es que no es así, el suelo es bastante suave. Yo ya tenía planeado que el suelo sea rocoso y es más, yo ya contraté la máquina que va a excavar y que va a romper la roca para poder hacer los cimientos, para poner todo eso. Y obviamente no lo va a necesitar porque no es lo que me dice el expediente técnico. Eso es una pérdida de dinero para el Estado, es una pérdida de tiempo para el Estado y obviamente perjudica a pues, la población que está esperando ese colegio. Otra de las infracciones o de las causales por las cuales se podrían infraccionar es por supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes. Y esto también va en el mundo de las obras. Como les comentaba, en el mundo de las obras tenemos a las empresas que ejecutan la obra y tenemos a las empresas que se encargan de supervisar que estas empresas hagan bien su trabajo. Em, Esto ya en realidad es un tema un poquito más especializado para la gente que ve más temas de obras, pero a grandes rasgos significa que si yo estoy encargado de ver que esta empresa haga bien su trabajo y de repente no iba a supervisar, de repente no me interesaba qué material estaba utilizando, de repente el expediente técnico decía que tenía que utilizar un cemento de cierta calidad y la empresa, la ejecutora, de repente dijo, ay, me voy a ahorrar costos y voy a comprar un cemento muchísimo más baratito, porque al final, ¿quién se va a dar cuenta? El ejecutor nunca el supervisor nunca se dio cuenta porque tendría que haberlo observado, no lo hizo. Entonces, eso es una supervisión negligente. Y eso hace que, ¿qué? Que a la larga, de repente, este colegio no pueda ser utilizado porque no ha sido hecho con los materiales que se supone que se tenía que hacer y obviamente no va a ser útil para la población. Entonces yo perdí porque yo le pagué a la supervisión, perdí porque perdí el tiempo de todo lo que se supone que tendría que haber hecho, se me fue todo ese tiempo en una ejecución de obra que no voy a poder utilizar. Le pagué a la supervisión, le pagué al ejecutor y ahora ¿qué va a pasar? Entonces eso es una pérdida para el Estado y es eh, un desánimo para la población que está esperando esa obra, ¿no? Otro de las causales por las cuales podrían infraccionar a una persona que está en el RNP es por perfeccionar el contrato luego de notificada la suspensión en la Platicop o recomendación de nulidad por el OS. Ahora, creo, o espero no estar equivocada, creo que a ustedes ya les explicaron qué es la Platicop. La Platicop es una plataforma que pues va a tratar de uniformizar toda la información de los proveedores. Antes nosotros teníamos el RNP, teníamos el CACE, y en el CACE, por ejemplo, se colgaban laudos, se colgaban procedimientos y cosas de las contrataciones que se hacían. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha tenido la visión de que todo esté unificado en un solo sistema, que es la Pladicop. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que de repente yo estaba ejecutando un contrato y me declararon la nulidad de ese contrato, hablamos de un contrato A, y yo estoy por firmar otro contrato, pero el de acá ya me lo declararon nulo, pues, y yo aún así no le aviso a la otra entidad y sigo para poder firmar este otro contrato, pues eso es una causal de infracción.
¿Por qué? Porque primero, para que hayan declarado la nulidad de este contrato, pues significa que tiene que haber pasado algo, ¿no? Que de repente, no sé, pues pueda hacer que el proveedor de este bien, servicio u obra no sea el idóneo. Otra de las causales por las cuales se podría infraccionar a un proveedor es por contratar con el Estado estando impedido conforme a la ley, independientemente del régimen de contratación aplicable conforme al artículo 30 de la presente ley. Y, no sé si ya vieron los impedimentos, pero es lo que mencionaba hace rato. De repente yo contrato con el Estado, contrato con el Ministerio de Energía y Minas, y yo he sido un alto directivo de esa misma entidad. Entonces, obviamente tengo un impedimento. No puedo contratar con el Estado sabiendo que tengo estos impedimentos. Otra de las causales es por no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo. Ahora, ¿qué son los vicios ocultos? Los vicios ocultos son vicios, valga la redundancia, que en el momento en el que tú vas a presentar el bien, servicio u obra, no lo puedes ver. Por ejemplo, imagínense, a mí me contrataron por vender computadoras a la Municipalidad de San Isidro. Entonces yo vendo un lote de computadoras y de repente estas computadoras no funcionan. De repente no tienen, no sé, pues, el cordón para que puedas enchufarlo a la corriente, aunque eso es visible, no, ya, pensemos en otra cosa. De repente, algo dentro de la computadora, no sé, pues, algún chip, no tienen esas computadoras, y claro, cuando me las entregan, yo las miro y digo, ok, sí, está completo, tiene su parlante, tiene su teclado, tiene el mouse, el enchufe para conectar, ok, está perfecto. Chévere, yo sí, te pago, gracias por el servicio. Y cuando ya le entrego a los trabajadores, ya, gente, trabajen, resulta que la computadora no prende. O prende, pero está en blanco y negro. O no sé, X cosas. Entonces, claro, eso yo no lo pude observar en el momento que me dieron las computadoras porque lo visible es si está completa, está en la pantalla, está el teclado, está el mouse, pero algo adentro de la computadora de repente faltaba y no es que las entidades se vayan a poner a abrir cada cosa o cada bien que te den simplemente para ver que todo esté completo, porque hay un principio de presunción de veracidad que significa que yo entiendo o creo que pues el proveedor está actuando de buena fe y que me está dando lo que se supone que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si es que pasa esto de que yo le vendí a la Municipalidad de San Isidro esta serie de computadoras que solamente están en blanco y negro, ¿qué es lo que va a pasar? La Municipalidad de San Isidro me va a llamar y me va a decir, oye, yo sí. ¿Sabes qué pasa? Las computadoras que me has vendido están en blanco y negro, no me sirven porque yo hago, no sé, pues, justo le he comprado estas computadoras para mi equipo de diseño y ellos necesitan colores. Por favor, quiero que las arregles o te las lleves o me traigas una nueva, pero el caso es que yo necesito lo que te pedí. Entonces, si ellos me dicen, necesito que subsanes esta observación y yo me hago la loca y digo, ah, ya fue, ya me pagaste, eso es una causal para que me sancionen. Otra de las causales es por presentar información inexacta a las entidades contratantes. Y esto es también lo que les mencionaba hace un momento. Imagínense que yo, para una licitación, me presento y para acreditar, por ejemplo, mi experiencia, presento contratos. Y de repente metí, entre los 10 contratos que presenté, meto un contrato con una empresa ficticia que de repente nunca existió. Es una documentación falsa o una documentación inexacta, depende de cómo lo quieran ver ustedes. Entonces, si es que de repente en la fiscalización posterior la entidad comienza a revisar y dice, ay, mira, voy a revisar los documentos que me ha presentado Yossi para esta licitación y se dan cuenta que presenté algún documento así, pues esto es una causal de que me puedan infraccionar y totalmente, pues creo que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces, pues estos son más o menos las infracciones que les he podido mencionar, cómo pueden inscribirse en el RNP, la importancia de que pues los proveedores cumplan con las obligaciones por las cuales han sido contratados. Si los contratan o si es que quieren presentarse como proveedores del Estado, pues señores, tratemos de brindar un buen servicio, porque después de todo, este servicio es para que el Estado pueda brindar también un mejor servicio a nosotros. Todo esto se ve inmerso en el ciudadano, que somos nosotros. Si es que nosotros tratamos de jugarle chueco al Estado, pues el Estado no va a poder brindar un mejor servicio y eso realmente nos repercute a todos. Si no es de repente directamente a mí, puede ser a tu hermano, a tu tío, a tu prima, a tu mamá, a tu pareja. Entonces,
hay que ser responsables, hay que entregar lo mejor para poder pues tener un Estado que pueda cumplir sus funciones. Entonces, por lo menos por ahora, eso es lo que les quería compartir. Espero que pues hayan podido entender, que haya podido ser bastante clara con la exposición. Eh, Claramente, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que de repente no haya sido muy clara, pues pueden preguntarme con total confianza, que estoy aquí para poder absolver todas las dudas que tengan respecto de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, estimada autora, por haber desarrollado la ponencia de forma tan dinámica. En efecto, al público les recordamos que pueden realizar sus preguntas también de manera oral, pueden activar sus micrófonos y pueden oralizar su pregunta para que la autora les pueda responder y se pueda generar una interacción. También pueden realizar su pregunta a través del chat si tienen a bien realizarlo o como se sientan, digamos, más cómodos. También la doctora les ha compartido su email de contacto para que podamos comunicarnos en caso tengamos alguna información adicional sobre el tema que hemos desarrollado o de repente alguna otra consulta de contratación con el Estado, ¿no? La flaca, la flaca. Hola, Sí, te Ah, la escuchamos. esposa. Ah, ya. sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y agradecer a la doctora por su respuesta. Tengo la siguiente consulta con respecto a lo que acaba de poner. Respecto a los supervisores. Los supervisores se entiende que son los encargados de verificar de que se cumpla con todo lo que dice el expediente técnico. Pero en muchas obras se ha visto de que el supervisor, pues, no se pasa algún eh, no sé, digamos que se descuida, digamos de esa manera que se descuidan de lo que hace el ejecutor, ¿no? Al final termina pues las obras hechas mal, se deterioran rápido, se deterioran rápido y duran poco, ¿no? Ya se ha visto algunas carreteras, puentes que no están conformes, ¿no? No duran mucho tiempo, el tiempo que deben durar. Y si nos regresamos en los tiempos antiguos, hay puentes muy antiguos que duran hasta la fecha. En cambio, las obras modernas, entendemos que ya hay mucha más tecnología, más ingeniería, ¿no? La cual debe estar pues hecha de la mejor, ¿no? Pero vemos que no es así. Son obras que en realidad duran poco, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad total no es tanto, yo para mí, ¿no? Creo que no tanto del ejecutor, sino es del supervisor. Yo creo que la responsabilidad debe ser del supervisor porque entiende que se contrata para que ellos verifiquen de que el ejecutor cumpla con todo lo especificado del expediente técnico. Si algo sale mal, el que debe responder es el supervisor, ¿no? Porque yo controlo, como supervisor, yo controlo la ejecución. Pues si yo controlara como debe ser, yo ten por seguro que el ejecutor va a tener que cumplir con todo lo que indica el expediente. Si algo está mal, tendrá que demoler y volver a hacerlo, ¿no? Eso me parece bueno, para mí, ¿no? Que el supervisor debe tener responsabilidad. Bueno, esa era mi consulta con respecto a que el supervisor, aparte, ¿qué tanta responsabilidad tiene con el ejecutor o solamente es mínimo, es mayor o en qué sentido la norma previsto, pues, para que se castigue, digamos, de alguna forma, ¿no? Al ente supervisante. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta o por el comentario, Franklin. En realidad, yo creería que, si bien es cierto, el supervisor se encarga, valga la redundancia, de supervisar toda la obra, de ver que la ejecución de la obra se lleve de acuerdo al expediente técnico, pensaría yo que también es una responsabilidad conjunta, porque el supervisor se encarga de ver y de llevar la ejecución de la obra, pero el ejecutor es el que al final se encarga de hacer la obra. Entonces, el supervisor, claro, va a observar que toda la ejecución de la obra se lleve de acuerdo a cómo está el expediente técnico y si es que hay alguna observación, si es que de repente hay un uso indebido o de repente no se está llevando la ejecución de la manera en que la entidad eh, quiere, porque precisamente hay un expediente, pues el supervisor tiene que anotarlo en el cuaderno de obra.
Hay un cuaderno de obra en donde se tienen que anotar todas las incidencias y todo lo que sucede en la obra. Si es que llegó tarde un trabajador, si es que no se han presentado, si es que se ha presentado algún inconveniente, si es que no se está trabajando de acuerdo al cronograma que se tiene para la obra. Entonces, todas esas incidencias tienen que ir anotadas en el cuaderno de obra. Y en realidad, el tema de las infracciones pues creo que va muy de la mano con la gravedad de la infracción. Por ejemplo, eh, como bien acabas de mencionar, hay obras que están o que se caen o son muy antiguas o al día de hoy pucha, ya son, no, ni siquiera se pueden utilizar. Y ahí en realidad lo que tendría que haber sucedido es que las entidades públicas hagan, primero, manden, a ver, hay que aclarar que toda obra tiene un tiempo en el que, si bien es cierto, ya se terminó la ejecución, hay un tiempo todavía de responsabilidad. Si es que todavía estás dentro de ese tiempo de responsabilidad y hay algo malo en la obra, pues lo que debería suceder es que la entidad le manda una carta al ejecutor y le diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que subsanes esto porque, no sé, pues se está cayendo a pedazos el colegio que construiste, subsánalo. O veo que se está llenando de moho en esa zona, subsánalo. Entonces, la empresa ejecutora está obligada a ir y subsanarlo. Pero si a pesar de que yo le mandé mi carta, la entidad le manda la carta a la empresa no lo hace, pues ahí la entidad tendrá que iniciar o solicitar. Podría irse, por ejemplo, por un arbitraje por tema de daños que se puede haber generado, y eso sin perjuicio de irse también por la vía administrativa, que es iniciarle un procedimiento administrativo sancionador al proveedor ante el Tribunal de Contrataciones. Y ya será la entidad la que se encargue de presentar toda la documentación necesaria en la que diga, oye, ¿sabes qué? Yo contraté esto y la empresa me ha dado esto, que no es lo que yo quería, no es lo que estaba en el expediente técnico, entonces, por favor, Tribunal de Contrataciones, encárgate de investigar y de sancionar si es que corresponde. Entonces, ahí todo depende realmente de cuál es el accionar que va a tener la entidad para poder, pues, subsanar lo que vayan a contratar, ¿no? De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos Pero también un par de preguntas en el chat. es que quiero hablar. Sí, a ver, la primera pregunta que tenemos en el chat es, nos indica lo siguiente, nos dice, ¿qué es el FUP y si este documento puede ser público y qué contiene? Ok, como le mencionaba a Katy, el FUP es la ficha única de proveedor. ¿Qué significa? Como les mencionaba, cuando uno quiere ser proveedor del Estado, pues llena unos documentos y estás dentro de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores. Pero mientras tú vas ganando más licitaciones con el Estado, esto significa más experiencia para ti. Entonces, esta ficha única de proveedor es una suerte de CV de todo lo que ha venido haciendo el proveedor, de todas las licitaciones a las que se ha presentado, de todas las que ha ganado, de todos los contratos que ha firmado, de si es que en algún momento lo han sancionado por algo. Entonces, es como una suerte, claro, de una hoja de vida del proveedor respecto de todas las contrataciones que tiene desde que está inscrito en adelante. Y es una información que tiene, no es una información pública, es una información que pues maneja el OS el día de hoy. Y veo que Alejandro también nos pone, ¿qué garantías tiene un proveedor para cobrar sus facturas a tiempo o durante la gestión de un alcalde? Ya que el incumplimiento no solo es del proveedor, sino también del Estado, como el caso de salud. Las municipalidades cambian de gestión y no pagan, y los proveedores se quedan sin capital y quebrados. ¿Puede dejarnos el correo? El correo se los vuelvo a poner. Mi correo es joseline, arroba, espera, gmail.com. Si quieren escribirme, hacerme consultas por ahí, alguna duda, algún proceso, algún arbitraje que de repente estén llevando y tengan alguna duda, escriban. Ya, entonces, lo que preguntaba Alejandro, ¿qué garantías tiene un proveedor? Esto es un poco complicado. Y es que, claro,
totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, de que cuando uno contrata, la responsabilidad no solo es del proveedor, también es del Estado. Y lamentablemente pasa mucho esto, que de repente el proveedor es un proveedor muy serio, un proveedor muy cumplido, un proveedor que entrega el bien o el servicio o la obra por la que se le ha contratado en los tiempos establecidos, de la manera en que está establecida, y el Estado no te paga. Pues ahí creería que la única garantía es que, pues, primero, que hayas cumplido con tu obligación contractual, que tengas todos los documentos que acrediten que has cumplido con esta obligación, solicitar de repente a la nueva persona, al nuevo alcalde o a la nueva dirigente de la entidad, mandarle su carta notarial y decirle, oye, mira, me contrataron por este servicio en este año, este es mi contrato, acá está el documento que dice que ya he cumplido con todo, por favor, págame. Y si es que no te paga, pues lo siguiente que correspondería, creería yo, sería irse a una conciliación. Y si es que no sucede en la conciliación, pues irse a arbitraje. Lamentablemente a veces pasa mucho eso, que las entidades les brindan el servicio y pues no terminan cumpliendo por lo que acabas de mencionar de los cambios. Pero muchas veces pasa que cuando llega la nueva cabeza de la entidad, a veces no está enterado de estas deudas previas. Entonces, muchas veces sucede que las empresas mandan su carta diciendo, oye, yo ya brindé este servicio, mira, acá está todo, y pueden pagar. También a veces en un reconocimiento de deuda posterior, pero pasa, entonces no hay que perder la fe. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por sus amables respuestas. También, bueno, le queremos extender nuestra gratitud y también la del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, del doctor Carlos Reyes, por habernos acompañado en este diplomado y estamos seguros también que podamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, estimada doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero verlos en algún momento pronto y nuevamente si tienen alguna consulta, por favor escríbanme. Muchas gracias por la atención de todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, con ello hemos finalizado esta sesión y nos encontraríamos la siguiente, la cual estaremos comunicando a través del grupo de WhatsApp. Muy buenas noches a todos.